Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta presentación que intentaremos introducir de una forma bien general aspectos importantes de esta temática que tanto se discute, de la cual tanto se habla, que algunas veces tiene tanta polémica, ¿no? Y controversia, que son las fake news. Esto, por supuesto, en el marco de la solicitud de Kubik para poder compartir parte de lo que significa entonces este debate que se da a nivel académico, a nivel social, a nivel ciudadano, a nivel político, entre otras esferas. Yo soy Claudio Lortegui Gómez, yo soy profesor de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ahí está mi correo por si se quieren también comunicar también conmigo. Quiero comenzar con una reflexión de Jacques Derrida, filósofo destacado que reflexiona, entre otros aspectos, sobre las sociedades contemporáneas, que dice que lo relevante en la mentira no es nunca su contenido, sino la intencionalidad del que miente. Esto creo que refleja bastante bien parte de la naturaleza de nacimiento, creación y reproducción de las fake. Ahora, ¿qué son las fake news? Hemos escuchado tanto hablar de este término en aspectos bien concretos. Es una información, una noticia falsa, que generalmente va a ser divulgada a través de los soportes mediáticos, las grandes plataformas de comunicación, que actualmente además están muy cerca de nuestro. No solo son los medios tradicionales, que en rigor muchos de ellos ya tienen sistemas de control para evitar, obviamente, la propagación e incluso la creación de estas noticias, sino que sobre todo en plataformas tan autogestionadas y en la cual formamos parte de procesos digitales como son las redes sociales, tienen un caldo de cultivo importante. El principal objetivo siempre va a ser la desinformación y generalmente son presentadas bajo una fachada de autenticidad, tanto en su formato como en sus expresividades, estructuralmente. Parecen a primera vista informaciones que pueden ser perfectamente originadas desde medios de comunicación tradicionales, pero que después con la certeza y con la indagación un poco más fina, uno rápidamente se da cuenta que son en definitiva aspectos que buscan manipular e influir a la opinión pública. Las fake news pueden ser creadas por individuos, pero también por grupos, y en general también se ha observado en algunas investigaciones globales que hay verdaderas factorías, verdaderas industrias de generación de fake news, y algunas de ellas incluso pueden nacer en determinados organismos de inteligencia de algunos países, y se busca principalmente mediante objetivos personales, ya sea generar inestabilidad, establecer obviamente ganancias también de naturaleza económica. Las fake news generan mucho dinero también a nivel global, y por supuesto también hay objetivos políticos, de ataque político, de desprestigio político, que suelen aparecer también con las fake news como objetivo. Jonathan Albright señala que se trata de un contenido que puede ser viral y que muchas veces está sacado de contexto. Está relacionado las fake news con la desinformación y la propaganda y se asemeja entonces a un engaño intencional. Ahora, vamos a ver tipos de fake news, entendiendo ya más su concepto y lo que buscan. Según la doctora en comunicaciones de la Universidad de Pensilvania, Claire Wardle, se pueden establecer 7 tipos de fake news o formas de desinformación. Vamos a verlas rápidamente. Por ejemplo, la primera, la sátira o la parodia. Aquí no necesariamente se busca engañar, pero es tal el nivel, muchas veces de poca verosimilitud, que llevan consigo este tipo de información, que la extrañeza, algunas veces uno podría decir la descontextualización del hecho de esta realidad en la que nos movemos, provoca también una cierta extrañeza y suelen compartirse. Poco también para establecer un puente humorístico, paródico, satírico, pero en la medida que se van viralizando también, se van ampliando en esta entrega de fakes,
empiezan a también muchas veces ser interpretadas como si fueran noticias reales. Por ejemplo, aquí vemos geólogos expresan que los continentes podrían haberse distanciado luego de una crisis emocional. Otro tipo de fake news, la conexión falsa, se produce cuando el titular o las imágenes no confirman o resumen con exactitud el contenido del texto o el cuerpo de la noticia. Hay incoherencias evidentes, hay una discordancia de información entre distintos elementos que estructuran la noticia y que obviamente van generando una forma de engaño. Esta cosa, por ejemplo, que ustedes pueden ver ahí, que un cadáver del tsunami del 2004 siguen a la deriva 2 años después. La forma de utilizar el lenguaje también nos hace interpretar que prácticamente pueden los cadáveres estar flotando, ¿no? Y eso no corresponde a lo que realmente acontece y se ven entonces estos elementos de cierta incoherencia entre el titular, la bajada, fotografías, imágenes, que por la lectura normal de una persona que puede ver esta información va quizás a quedarse con una parte de esa noticia o de esa estructura de la noticia y eso, por tanto, va a ser interpretado como algo que forma parte de la realidad de ese tipo de información. Está también el contenido engañoso que se caracteriza por información ya derechamente engañosa, para culpar, para incriminar, de una forma ya mucho más maliciosa a alguien o a algo. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando surgió toda esta polémica y en este caso se culpabilizaba derechamente o se apuntaba a la parlamentaria Camila Vallejo planteando una defensa hacia la pedofilia? Y esto desde una cuenta también de una persona vinculada en aquel momento a los medios de comunicación y que hoy en día ya tiene objetivos, ¿cierto?, más claramente políticos. Otro tipo de información, el contexto falso. Esta fake también se produce cuando el contenido genuino, algo que realmente está ocurriendo, se enmarca pero se difunde con información o contexto falso, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos un tuit de José Antonio Kast donde se acusa directamente al alcalde de Valparaíso de estar en Estados Unidos con fines vacacionales. Y después lo que se planteó y se aclaró, obviamente, era que el contexto era una escala de Sharp en Miami porque iba hacia la Ciudad de México para diversas reuniones de trabajo que estaban difundidas con anticipación y eran de pleno conocimiento. Vamos a otro tipo de fakes. El contenido impostor. Aquí se suplanta derechamente la fuente que emana, desde la cual emana el contenido principal de la noticia, que incluso pueden ser, lo hemos visto a propósito del estallido social y de las últimas crisis en las que hemos estado como país, también en general como sistema mundo, cuando se suplanta una institución derechamente y, por ejemplo, comunicados de carabineros o del ejército o de algún ministerio o de la organización social, etcétera, son señalados como si fueran emitidos por estas organizaciones y derechamente no ha sido de esa forma. Y ustedes pueden ver que hay un formato también y hay una manera de presentar la información que hace que sea bastante creíble. El contenido manipulado, otro tipo de fake, cuando la información o las imágenes que son genuinas son manipuladas en el contexto con el fin de engañar derechamente. Aquí, por ejemplo, Piñera dice, viendo por la TV al poder constituyente como repleta pacíficamente en la calle de todo Chile, no basta mirar, esto debe cambiar, es la desigualdad, imbécil, le dicen ahí directamente a el presidente Piñera, esta cuenta de Alejandro Navarro, pero esto correspondía a otra circunstancia donde lo que se hace es alterar la imagen que está en el monitor en la cual está observando Sebastián Piñera. Entonces hay una manipulación de contenido. Otro aspecto ya derechamente, el contenido inventado, o sea, aquí la creación de un contenido nuevo que es totalmente falso y que se produce, se origina, se diseña derechamente también con el objetivo de perjudicar o engañar o generar otro tipo de conmoción en la población. Lo hemos visto cuando derechamente se dice que muere una persona, fallece una persona que no corresponde, o por ejemplo en este ejemplo,
cuando el volcán Chillán supuestamente entraba en erupción en el sur del país. ¿Cuáles son los principales peligros de las fake news? Luego de observar esta tipología y esta breve definición que hemos señalado. A ver, son muchos los riesgos, pero principalmente uno de ellos que se ha podido establecer es esta capacidad de compartir rápidamente y viralizantemente que tienen este tipo de información. Influyen en las personas, pueden influir también en nuestras prácticas y en nuestros climas de trabajo. Y muchas veces el tiempo también que toma para poder desmentirlas no deja de ser menor, y eso provoca también una inversión y esfuerzos para despejar dudas que algunas veces siempre quedan también, ¿no? Según un estudio realizado por Simple Lógica en España, más de un 60% de las personas aseguró saber detectar noticias falsas. Estos son indicadores generalmente bastante similares en muchas realidades nacionales. Pero en realidad, solo el 14% pudo diferenciarlas adecuadamente. Esta capacidad, entonces, de convertirse en virales de estas informaciones es lo que preocupa. Y, por ejemplo, ¿por qué preocupa? Porque MIT, por ejemplo, ha señalado que las fake news van a alcanzar a muchas más personas que la información verídica, lo que lamentablemente puede provocar la alteración en el criterio que tenemos como usuarios de los medios de comunicación, como ciudadanos, ciudadanas, para distinguir entre noticias que son verdaderas o falsas. Estos investigadoras, además, han mencionado que las noticias falsas causan en las personas mayor sorpresa y rechazo, mientras que las verídicas provocan más ansiedad y tristeza. Entonces, concluyen que cuanto más nos sorprende algo, por ejemplo, como los casos que veíamos recientemente, mayor es nuestra voluntad de compartirlo. Eso es algo natural. Eso provoca en nosotros incluso niveles de mayor agrado, niveles de mayor, emocionalmente, de mayor euforia, de mayor felicidad, pero aquello también puede provocar los efectos que estamos señalando. Derechamente, es lo que está buscando también en la peligrosidad o en los aspectos más dañinos, las fake news, al momento de impactar y de producir estas viralizaciones que hemos podido también apreciar como ciudadanía nacional y global. Bueno, se busca influir en la opinión pública, provocar también diferentes tipos de alarma social, promover fundamentalmente la desconfianza entre nosotros, el escepticismo. Eso altera y daña también todo lo que está vinculado a la cohesión social. Dificulta el debate público. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la mentira? Todo entra en un manto de sospecha. También, obviamente, piensen en cómo esto entronca fuertemente con la conspiración constante, continua, y eso es muy difícil después de ir sosteniendo climas dialógicos en los cuales podamos encontrarnos también y establecer un debate más sano, más informado, de mayor altura de mira por nuestras plataformas de comunicación. Se perjudica también a personas, a instituciones públicas, a organizaciones de diversa naturaleza, no solo lo público, también organizaciones no gubernamentales, sociales, privadas, etcétera, y derechamente por medio de la difamación. Y todo esto va provocando por momentos también elementos y climas de mayor polarización que pueden poner en riesgo la libertad de expresión y la democracia. ¿Cómo detectar las fake news? Con el objetivo de que no seamos víctimas de información falsa, que de igual forma yo creo que todos la hemos sido en algún momento, ¿no? Las principales recomendaciones para detectar estos elementos de desinformación. Por ejemplo, primera dimensión en la cual usted puede rápidamente hacer un despeje de dudas. Comprobar el emisor. En el caso de que la información provenga de alguna plataforma o red social, es importante revise el perfil de esa cuenta, de ese usuario, de ese emisor de la información. Hágase la siguiente pregunta. ¿La cuenta, por ejemplo, tiene el símbolo de verificación? ¿De cuándo existe esta cuenta? ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Qué publicaciones comparte regularmente? ¿Comparte contenido audiovisual? ¿Es contenido propio? Y usted respondiendo o chequeando a partir de estas preguntas se va a dar cuenta que
va a despejar muchas interrogantes. Por ejemplo, cuentas con pocos seguidores, creadas recientemente, con escasa información sobre el supuesto medio de comunicación que dice ser, contenido sensacionalista, empiezan a ser manifestaciones bastante evidentes de que podríamos estar ante una cuenta fake, ¿ya? Incluso, insistimos, parecen muchas veces medios de comunicación que usted reconoce, pero si empieza a ver más el detalle, se utilizan logotipos similares, etcétera, pero siempre puede haber algún tipo de error o algún tipo de huella en la cual, respondiendo a estas preguntas que le recomendamos efectuar, si tiene duda, puede comenzar a despejar estas interrogantes. También verificar las URL, estas direcciones a nivel de Internet. Una de las estrategias de quienes están difundiendo las fake news es siempre engañarnos a los electores con páginas, plataformas web muy similares, como yo les señalaba recientemente, a los medios o a los portales conocidos. Bueno, vaya derechamente al URL o al link de este sitio y va a despejar también dudas y se va a encontrar con muchas sorpresas. Otro aspecto también importante, verificar la información en otros medios de comunicación, es decir, si es una información que le llamaba poderosamente la atención, porque tiene estos contenidos satíricos que incluso le hacen dudar, que tiene cuestiones que le meten ruido desde el punto de vista de la verosimilitud que hemos estado hablando. Vaya, por ejemplo, a otros medios, busque a través de Google, podemos también tener todo un debate sobre estos servidores, ¿no? Y estas plataformas como Google en cuanto a cómo ordenan la información, cómo la jerarquizan, etcétera, pero generalmente nos pueden ayudar bastante para coincidir con otros resultados y puede ser una muy buena herramienta porque nos amplía además el chequeo a todas las noticias del mundo y muchas veces también hay otros medios que se encargan a su vez de establecer que lo que estamos dudando derechamente es una información falsa. Chequear las imágenes también es bien importante a propósito de lo que señalábamos, tipos de información engañosa que pueden tener incluso fotografías, imágenes bajadas, partes del texto que no son reales. Nos ayuda mucho también chequear esto y ir, por ejemplo, a la búsqueda de la imagen de Google y podemos verificar entonces el origen y si se ha publicado en otros medios de comunicación. Ahí está el link para que también usted pueda hacer este breve ejercicio que rápidamente le va a otorgar buenos resultados. La fake news en Chile. Bueno, nuestro país no ha estado exento de estas publicaciones. Sobre todo las fake news aparecen en momentos de mayor tensión, suelen también generar mayor crispación de estos ánimos, buscar la alteración de la opinión pública, como les hemos señalado, generan también muchos recursos. Si obviamente estamos en un contexto de mayor complejidad en lo social, en lo político, en nuestra convivencia, estas fake news van a echar directamente a operar en las respuestas emocionales y eso va a generar también grandes beneficios para los autores de los creadores de esta fake news, ¿no? Entre los más importantes procesos en los cuales estamos detectando este fenómeno, se puede encontrar, por ejemplo, en las elecciones presidenciales del 2017, ¿se acuerdan o no? La popularización del término Chilezuela provocó una cadena de ataques, también de noticias falsas, se buscó desprestigiar una opción política por sobre la otra, provocar confusión. Esto además puede tener perfectamente, a su vez, una serie de impactos, incluso en las opciones electorales, en lo que señalábamos anteriormente, en una sana convivencia de los procesos democráticos y electorales. En torno al estallido social hemos visto una gran producción de fake news a propósito de lo que señalábamos por el tipo de contexto en el que estamos. Muchas han sido constantemente desmentidas, otras han quedado en la duda. Seguramente muchas usted las ha recibido o las ha compartido sin mala intención, pero provocan entonces estos climas de tensión y hemos visto incluso planes operativos que vienen y que provocan alarma, hemos visto imágenes derechamente adulteradas, todo esto, insistimos, con un objetivo también de lo político y qué importante es entonces plantear y aplicar algunas de estas recomendaciones que le hemos entregado para detectarlas. Y en el coronavirus también han surgido muchas
fakes que están marcando incluso parte, las fakes son muy inteligentes porque van a su vez a la par de lo que es la coyuntura, la agenda mediática, política, ciudadana, y en esto también personajes que van produciendo gran contenido memético, grandes comentarios, empiezan a entrar en una espiral en la cual se busca también involucrarlos dentro de estas dinámicas de fake. Hemos visto muchas sobre el Ministerio de Educación, volver o no a clases. En su momento también, cuando era ministro Sichel, también se estaban planteando muchas dudas, ¿no? Con todo lo que eran las políticas sociales, entre otras temáticas y aspectos derechamente sobre vacunas que han surgido, ¿no? Efectivos para el coronavirus, bueno, todo lo que usted seguramente también ha podido percibir y que van dejando estas dudas y estas interrogantes. Algunas recomendaciones finales ya antes de culminar con esta breve presentación para Cubic, pero que esperemos pueda ser de mucha utilidad en este actual contexto en el que estamos. Mantenernos informados es muy importante, usted lo ha visto, reduce nuestras ansiedades, nos da más claridad, nos permite también aspectos de socialización, de lo político, de lo comunicacional, mucho más orientados también a generar confianza en los otros, a producir y establecer elementos de tejido comunitario, ciudadano, que son tan importantes para estos momentos, para estos particulares escenarios en los que estamos. Y principalmente ante estas transformaciones y nuevos desafíos que como sociedad estamos todos invitados, ¿cierto?, a actuar y a trabajar. Sin duda, obviamente las fake news van a estar dificultando, van a estar torpedeando estos objetivos que estamos señalando y por eso siempre cuestione la veracidad de la información. Evite compartir noticias que le generan dudas. Analice, si lo puede, dése algún tiempo, analice bien esta información mediante estos breves y rápidos consejos y prácticos consejos y sencillas recomendaciones que le hemos entregado. Consulte siempre también, fíjese, plataformas especializadas que han ido apareciendo en fact-checking. Y esto es muy, muy, muy notable. Proyectos periodísticos, proyectos ciudadanos, de una forma nueva también de ir despejando estas dudas y de ir aportando en el debate de lo público. Por ejemplo, el fact-checking es una verificación de hecho que proviene obviamente desde el inglés y que son métodos para comprobar la desinformación publicada en medios de comunicación como desde los propios ciudadanos, ciudadanas. En este trabajo de investigación periodística, fact-checking, la detección de errores, la verificación de la información es esencial para corroborar entonces la veracidad de un hecho noticioso. Y ese fact-checking se pone a disposición también de todas y todos nosotros para poder, cuando ya hay más dudas o cuando hay mayor complejidad en el diseño, en el engaño, poder acudir justamente a estas verificaciones que nos van a permitir entregarnos una muy buena orientación. Hoy día hay iniciativas independientes, hay fundaciones, hay organizaciones alrededor del mundo y en Chile también que empiezan a entregarnos parte de estos servicios informativos de tanto valor. Hay alguna que se llama FactCheck, por ejemplo, que usted puede ir a factcheck.cl, que nació sobre todo en el marco del estallido social, ha sido una orientación muy importante ante la gran cantidad de desinformación que se ha generado para provocar más miedo, más incertidumbre, más división y polarización en este tipo de noticias falsas en el contexto del estallido social. Pero también han surgido fake news report o contexto factual. Cito tres, pero hay muchas otras también que están apareciendo desde las escuelas de periodismo, desde los propios medios de comunicación, incluso más tradicionales, que han entregado también parte de sus aportes en ir detectando de qué forma surgen una serie de noticias que provocan estos niveles de desestabilización. Por ejemplo, factcheck.cl es una iniciativa independiente chilena de periodismo de investigación, de verificación de datos, y tenemos estos otros ejemplos, sobre todo Fake News Report y Contexto Factual, que funcionan muy bien a nivel de Instagram, muy visuales, muy directos. Te vas a demorar poco tiempo en poder despejar estas dudas. Bien, espero que haya sido de utilidad estas orientaciones, este módulo introductorio de las fake news y que pueda ser, por lo demás, utilizado cuando usted lo considere pertinente. Muchas gracias por su tiempo.
Nos despedimos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien.